pues muy buenas tardes, un gusto saludarles desde el proyecto PACSIT, Asociación para el Desarrollo Industrial Sostenible Alemania Alianza del Pacífico. Saludamos y agradecemos a Yaleina de la Peña, quien es consejera delegada para los derechos humanos de Coparmex Nacional, y también agradecer a María Romero Casano, quien es coordinadora del área de defensa legal del Centro de Reflexión y Acción Laboral. Yaleina, te cedo la palabra para darnos unas palabras de bienvenida de parte de Coparmex y muchas gracias por la organización. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha bien? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto darles una cordial bienvenida en nombre de Coparmex Nacional a este evento virtual sobre la implementación de mecanismos de reclamación de derechos humanos en las empresas automotrices alemanas. Quiero comenzar agradeciendo y reconociendo al Centro de Reflexión y Acción Laboral AC en su papel como unidad coordinadora mexicana del mecanismo de reclamación de derechos humanos, a la unidad coordinadora alemana operada por la GIS, al proyecto PACSIT, liderado por la Confederación de la Industria Alemana, y por supuesto a todas y todos quienes nos acompañan hoy desde distintos sectores, sociedad civil, empresas, sindicatos, academias, agencias de cooperación y en su caso autoridades. Muy contenta porque este espacio es sin duda un ejercicio de diálogo plural que honra el espíritu de corresponsabilidad que necesitamos para garantizar entornos laborales más dignos, más seguros y más humanos. El objetivo que hoy nos convoca es tan claro como urgente: atender de manera justa y oportuna posibles violaciones a los derechos humanos de personas trabajadoras en México dentro de las empresas automotrices alemanas, pero también sus cadenas de suministro. Más allá de la atención de los casos concretos que pudieran surgir, este mecanismo representa una oportunidad para transformar la manera en que concebimos la operación empresarial en contextos globales. Desde Coparmex empujamos un modelo de desarrollo inclusivo dentro de la Confederación desde hace varios años. ¿Qué significa esto? Que el crecimiento económico no puede ni debe estar desvinculado de la dignidad humana, de la sostenibilidad ambiental ni de la cohesión social. Las empresas no solo deben de generar un valor económico, sino también un valor social, y eso lo tenemos claro en Coparmex. Para lograrlo, es imprescindible poner al centro a las personas. El desarrollo inclusivo es desarrollo con derechos, así de sencillo, con trabajo decente, con igualdad de oportunidades, con respeto a las voces y las necesidades de quienes hacen posible que cada engranaje de la economía realmente funcione. Reconocemos también que los retos no son menores, que la fragmentación de las cadenas de suministro, las asimetrías de poder entre actores, la informalidad persistente y los vacíos de acceso a la justicia ponen de relieve pues nuestra necesidad, ¿no?, de arreglar. Por eso celebramos que este mecanismo sea una alternativa concreta que permita prevenir conflictos, reparar daños y fortalecer la confianza entre los trabajadores, la empresa y la sociedad civil. Hoy más que nunca vemos la necesidad de trabajar en este sentido. Desde nuestra Consejería Delegada para los Derechos Humanos, reiteramos el compromiso de Coparmex de seguir promoviendo espacios como este, donde el diálogo, la transparencia, la colaboración sean herramientas efectivas para construir soluciones. Tenemos ante nosotros una gran responsabilidad, también una gran oportunidad, porque tenemos que demostrar que sí es posible hacer una empresa con ética, con un compromiso social y con apego a los más altos estándares internacionales en derechos humanos. Yo les invito a aprovechar este evento como una plataforma para compartir aprendizajes, para identificar buenas prácticas y sobre todo para escuchar con apertura y empatía las realidades de quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad. Muchas gracias nuevamente por su presencia, por su tiempo, por su compromiso y gracias a todos ustedes por su participación. Deseo que tengamos una jornada muy enriquecedora y con impactos concretos en beneficio de las personas y de la justicia social. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Yaleina, y un gusto conocerte también. Y será seguramente una sesión muy enriquecedora que agradecemos a María Romero como coordinadora del área de defensa legal del Centro de Reflexión y Acción Laboral, quien nos impartirá esta sesión informativa. Bienvenida, María, y muchas gracias. Muchas gracias, Germán, y también muchas gracias, Aleina, por el espacio. Y en nombre del Centro de Reflexión y Acción Laboral, les damos las gracias a las personas asistentes el día de hoy de tomarse esos minutos para conocer, como bien comentaba Yaleina, este mecanismo que viene a brindar herramientas para que las personas trabajadoras puedan tener un acceso a la justicia más pronto y expedito. Entonces, sin más preámbulo, voy a comenzar a compartir mi pantalla para que comencemos con la presentación del día de hoy. ¿Me pudieran decir si mi pantalla se está viendo, por favor? Sí, se ve muy Sí, bien. muchas gracias. Bueno, voy a comenzar con la presentación del día de hoy. El día de hoy estamos todas y todos aquí reunidos para conocer y saber un poco acerca del mecanismo de reclamación de derechos humanos laborales. Esto con el fin de que conozcan cuáles son las herramientas que ofrece este mecanismo, también cuáles son estas bondades que trae este mecanismo tanto para las empresas como para las personas trabajadoras y sobre todo que esta es una herramienta segura, es una herramienta eficaz y es una herramienta mucho más cercana al sector trabajador con el fin de proteger y hacer valer los derechos humanos laborales. Entonces, en esta ocasión vamos a presentar el mecanismo de reclamación de derechos humanos para que se conozcan un poquito los antecedentes, de dónde vienen y si tienen alguna duda en específico, no duden en levantar la manita a través de manera virtual o inclusive escribirlo a través del chat. Le puedo dar voz o si ustedes gustan hacer alguna intervención. Este espacio es libre, es un espacio seguro en donde podemos compartir tanto nuestras dudas, nuestras inquietudes, inclusive nuestros comentarios y con esto también ir armando un poquito este discurso comunitario. Entonces, vamos a comenzar a ver el día de hoy lo que es el mecanismo de reclamación de derechos humanos. Pero no sin antes también presentarles un poquito de lo que es Cereal y por qué Cereal está fungiendo como la unidad coordinadora mexicana a nivel nacional de este mecanismo y también para que se entienda un poquito cuál es el trabajo que venimos haciendo anteriormente a ser la unidad coordinadora, ahora como parte del MRDH. ¿Me pueden decir si se escucha el audio? Si no, para desconectar. Gracias. No se escucha, María. Ok, me voy a desconectar de los audífonos para ver si se escucha. Creo que sigue sin escucharse, entonces denme un segundo. Unidad Coordinadora Mexicana del MRDH. El Centro de Reflexión y Acción Laboral, CEREAL, somos una organización que desde el servicio de la fe, la promoción y formación de los derechos humanos laborales, buscamos construir un mundo incluyente, hospitalario e igualitario, en donde se respete la dignidad de todas las personas y se promueva su desarrollo humano integral. Nuestros servicios se conforman de asesoría legal, formación, organización e investigación. Y es así que desde hace más de 25 años buscamos promover los derechos humanos laborales y colaborar con las personas trabajadoras en el fortalecimiento de sus procesos de formación, organización y vinculación con las empresas, gobiernos, parroquias, organizaciones de la sociedad civil y otros actores clave, a favor de los derechos humanos laborales y el cuidado del entorno familiar, comunitario y ambiental.
En Serial, nuestra misión es brindar espacios de formación, asesoría y organización en derechos humanos laborales, teniendo como punto de partida la realidad sociolaboral para contribuir e impulsar el desarrollo de las personas trabajadoras, empresas y organizaciones hacia una vida digna y justa. El último semestre del 2024 hemos logrado capacitar a más de 250 personas a través de nuestros talleres, clases y diplomados. En el año 2024 hemos logrado brindar asesoría legal a más de 230 personas trabajadoras. Al igual, hemos brindado acompañamiento a colectivos de personas trabajadoras, delegadas y delegados sindicales, promotoras y defensoras de derechos humanos laborales. Hemos atendido a más de 700 personas de manera directa y más de 9,000 personas de manera indirecta en el último semestre del 2024. Cereal y el MRDH. Cereal es la unidad coordinadora mexicana, por lo que está encargada de la implementación del MRDH, un nuevo mecanismo alterno en el cual se busca prevenir, proteger y remediar las violaciones a los derechos humanos, derechos laborales y derechos ambientales provenientes de la industria automotriz alemana. ¿Y por qué es importante el MRDH? En México, la industria automotriz es uno de los sectores más importantes y dinámicos de la economía. Según datos recientes de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, y otras fuentes oficiales, se estima que hay alrededor de 1,300 empresas directamente relacionadas con la fabricación de vehículos y componentes automotrices. Estas empresas incluyen ensambladoras, proveedores de autopartes, maquiladoras. Además, si se consideran las empresas indirectamente relacionadas, logística, servicios, tecnología, entre otras, el número total de empresas vinculadas al sector automotriz en México supera las 3,000. ¿Sabías que México es el séptimo productor mundial de vehículos y que representa alrededor del 3.5% del PIB nacional y genera millones de empleos directos e indirectos? Es por eso que la implementación del mecanismo de reclamación de derechos humanos en México es importante. Conócelo. Bien, muchas gracias. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o algún comentario acerca del video o inclusive alguna duda que haya salido de las actividades que hace Serial? Si no es así, podemos seguir adelante con la presentación. Bueno, el MRDH, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son sus inicios? E inclusive, ¿por qué se está aplicando aquí en México? Creo que son muchas de las preguntas que normalmente nos hacen las personas, las empresas, ya sean pertenecientes a sindicatos, las personas trabajadoras, referente a por qué el MRDH está siendo implementado en México y de dónde nace el MRDH. El MRDH tiene sus inicios o tiene su origen y es creada una ley que es la ley de la debida diligencia alemana en 2021 en el Parlamento alemán, y entra esta ley en vigor el 1 de enero del 2023. Esta ley, que es la ley de la debida diligencia alemana, tiene como objetivo principal garantizar que las empresas alemanas respeten los derechos humanos y los estándares ambientales dentro de sus empresas y, lo más importante, dentro de las cadenas de suministro globales. Es decir, que esta ley no solamente obliga a las empresas alemanas con sede en Alemania, sino que también obliga a todas aquellas empresas alemanas que tienen sede o cadena de suministro o también terceras cadenas de suministro en otros países, para que también se aplique esta ley, que lo principal es respetar los derechos humanos y también los estándares ambientales marcados en la normativa internacional. Esta es una de las legislaciones más avanzadas de su tipo y forma parte de un esfuerzo global para promover la responsabilidad empresarial y interempresarial en materia de sostenibilidad y derechos humanos. La ley de la debida diligencia alemana nace a través de este conjunto de leyes, normas y convenios internacionales, específicamente de los siguientes:
que el primero es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de la OCDE, el segundo es la Organización Internacional del Trabajo y sobre todo los principios rectores de las Naciones Unidas de la ONU. Dentro de estos tres compendios se toma el expertise en materia de derechos humanos y derechos laborales para poder crear y también entrar en vigencia lo que es la ley de la debida diligencia alemana. Las empresas alemanas y su cadena de suministro son las que entran en la jurisdicción, es decir, entran en la obligatoriedad de cumplir con esta ley. Las empresas alemanas y su cadena de suministro a nivel global entran para ser parte de que se cumpla esta ley, no importa el país en donde te encuentres, siempre y cuando mantengas relaciones comerciales con una empresa automotriz alemana. En primer punto, tienen administración central dentro de negocios, oficinas administrativas o su sede normativa en Alemania, que regularmente tengan por lo menos 1,000 personas empleadas en Alemania, incluidas personas empleadas desplazadas en el extranjero. Y como segundo punto, sin importar su figura jurídica, que tengan sucursales de conformidad a la sección 13D, que se entiende como empresas con sede o oficinas principales en el extranjero, es decir, las cadenas de suministro, ya sean ensambladoras o cualquier otra empresa que brinde o sea parte de la cadena de suministro para el armado de automóviles. En este caso del Código de Comercio alemán, y que es la ley que regula las actividades comerciales y mercantiles en Alemania, y que regularmente tienen por lo menos 1,000 personas trabajadoras en Alemania. Entonces, la ley de la debida diligencia alemana nace para que no solo las empresas, sino también su cadena de suministro o agentes comerciales que tengan alguna conexión con las empresas alemanas puedan proteger y deban de proteger los derechos humanos y derechos ambientales. También es importante la cadena de suministro, definirla un poco y saber a qué empresas sí y a qué empresas no de la cadena de suministro o hasta qué tipo de cadena de suministro podría aplicarse. En cadena de suministro nos referimos a todos los productos y los servicios de una empresa. Esto incluye todos los pasos en Alemania y en el extranjero necesarios para producir los productos y proveer los servicios. Es decir, que desde el armado del coche hasta la venta del mismo, empezando desde la extracción de las materias, de la materia prima hasta la mensajería al cliente oficial, por ejemplo, las concesionarias. Esto incluye algunas categorías. La primera de las categorías en cadena de suministro es la siguiente. La primera son las acciones de una empresa en su actividad propia o propia área de negocios, es decir, toda actividad de la empresa relacionada con el logro de un objetivo que es la fabricación de los autos. La segunda son las acciones de un proveedor directo que le suministra autopartes para el armado del carro. Y las terceras son las secciones de proveedores indirectos, por ejemplo, la mensajería o las concesionarias. Es decir, que toda la cadena de suministro, desde la extracción de la materia prima hasta la entrega o la venta del carro, se considera cadena de suministro. No sé si hasta aquí alguien tenga una pregunta. Les recuerdo que pueden escribir las preguntas en el chat y podemos leerlas o también pueden levantar la mano y se les cede el uso de la palabra. Hablando de la cadena de suministro, también es importante aclarar que todas las empresas, partes cadenas de suministro, tienen que acotarse y tienen que ser parte de la ley de la debida diligencia alemana por el hecho de mantener relaciones comerciales. Y a continuación vamos a hacer una pequeña dinámica acerca de la cadena de suministro sobre y para saber en qué parte de la cadena me encuentro, ya sea directa o indirectamente. ¿En qué parte de la cadena me encuentro directa o indirectamente? Por ejemplo, aquí tenemos la extracción de minerales. En la extracción de minerales supondríamos que no tendríamos una relación tan directa, pero esta es necesaria para la fabricación total de los autos. Entonces aquí yo les pregunto, ¿ustedes creen que esta sería directa o indirecta? Lo pueden escribir en el chat o también pueden abrir el micrófono si lo creen necesario. No sé si alguien me pudiera apoyar con alguna respuesta.
A través de la imagen que estamos observando, ¿en qué parte de la cadena de suministro creen que nos encontramos? Ya sea directa o indirectamente. Aquí en el chat alguien respondió que sería directa. Directa, ok, muchísimas gracias. Y nos pudieran, también les podría pedir si nos pudieran decir por qué se cree esto, por favor. No pude ver yo el mensaje, entonces si me pudieran apoyar estaría perfecto. No sé si nos pudieran apoyar. Recuerden que no hay buenas ni malas respuestas, tampoco es un examen. Solo estamos intentando saber dentro de la cadena de relaciones comerciales en dónde nos situaríamos de manera directa o indirecta, también siendo parte del mecanismo. Igual pueden dejarlo en el chat y le podemos dar voz. Vamos a seguir a la siguiente, imagen. Y aquí, por ejemplo, vemos las ensambladoras, quienes son las encargadas de hacer todo el armado del automóvil, obviamente ya con los materiales anteriormente extraídos y fabricados para su fabricación y su ensamblación. Entonces aquí nos encontramos con que es también directa la relación que se mantiene como cadena de suministro o como empresa proveedora. También acá vemos, por ejemplo, todas las autopartes. Aquí, ¿ustedes qué creen? ¿Que sea directa o indirecta? Todo el sistema de las partes mecánicas, inclusive podrían ser de tecnología, que se prestan a través de los softwares, a través de los programas, las partes que son, ahora sí como para la ensamblación de los autos. ¿Ustedes qué creen que aquí sería? ¿Directa o indirectamente? No sé si alguien quisiera abrir su micrófono o ponerlo en el chat y le damos voz también. ¿Alguna valiente de las personas que estamos el día de hoy que nos quisiera decir si cree que es de manera directa o indirecta? Ok, acá Marta Cedillo nos dice de manera directa. También exactamente muchas gracias. Todas estas autopartes son necesarias para que el vehículo pues pueda llegar al estado final, el que pues es la ensamblación total del coche. Y por último nos encontramos con la venta. ¿Ustedes aquí qué creen? Ya cuando el coche está totalmente armado, ya tenemos un carro, una camioneta o cualquier otro automóvil o medio de transporte para ser entregado. ¿Creen que los servicios que presta una concesionaria para la entrega del producto sea de manera directa o indirecta? Por acá, ¿ustedes qué creen que sea? La entrega de los coches, las dinámicas de las concesionarias o de las agencias de carros, que sea directa o indirecta. Indirecta, muchísimas gracias. Y es exactamente de manera indirecta, ya que esta no es una actividad primaria o una actividad necesaria para la fabricación o el estado natural de un coche, por lo tanto es una relación indirecta, pero aunque es una relación indirecta, estas mismas agencias de coches o concesionarias son parte de la cadena de suministro. Y bueno, vamos a ir un poquito más adelante. Y para observar cuáles son las obligaciones de la cadena de suministro y de las empresas pertenecientes a el MRDH. Tal vez hay muchas empresas que aún no logran saber en qué parte de la cadena de suministro se encuentran, y si para esto tuvieran alguna duda, se pueden dirigir con nosotras, comunidad coordinadora, para poder resolver cualquier duda que tengan en cuanto a lo que es el mecanismo, el uso del mecanismo y sobre todo también si tienen alguna relación con él. Y en esta relación o no con el MRDH es importante saber cuáles son las obligaciones que todas las empresas que tienen una relación comercial con agencias alemanas o con empresas automotrices alemanas son las que sí tienen que seguir, o a cuáles son aquellas que se tienen
que someter a alguna jurisdicción. Y en esta razón, las empresas alemanas, de acuerdo a la ley de debida diligencia, están obligadas a las siguientes cosas. Lo primero es que tiene que generarse una gestión de riesgos interna, es decir, tiene que darse un análisis de riesgos interno, sobre todo en el cumplimiento a las normativas de los derechos humanos y de los derechos ambientales. Por lo tanto, es importante que las empresas alemanas comiencen a monitorear estas gestiones de riesgo y estos análisis de riesgo que se viven al interior y que también pueden estar al exterior de la empresa. De siguiente manera, tenemos la designación de personal responsable de estas medidas dentro de la empresa. Es decir, que tienen que existir personas que se encargan de ser los contactos con las personas trabajadoras o se encargan de ser quienes reciben alguna queja de las personas trabajadoras o alguna recomendación para que estas medidas de respeto y protección hacia los derechos humanos y los derechos ambientales sean protegidas de manera debida. También, como se mencionaba anteriormente, pues realizar un análisis de riesgo regular y recordando que los análisis de riesgo no son solamente aquellos que conocemos como accidentes o riesgos de trabajo, sino también los riesgos a la salud psicosocial o aquellos que se encuentran dentro del ambiente o la cultura laboral. Entonces es importante que los análisis de riesgo sean un poquito más integrales, no solo observando las medidas de precaución que se pueden tomar como los riesgos y accidentes de trabajo, sino de manera más integral, también cumpliendo con las normativas mexicanas como la norma 035, por ejemplo, en México. También realizar una política estratégica que lleve con el cumplimiento y la protección de los derechos humanos, en específico los derechos humanos laborales y los derechos ambientales, establecer medidas preventivas respecto de sus propias áreas de negocio y ante sus proveedores directos. También la toma de medidas correctivas ante posibles riesgos o ante la presentación de situaciones que incumplen con la protección a los derechos. Es decir, qué medidas correctivas se van a generar en caso de que se presente alguna situación que vulnere los derechos humanos o que vulnere también las medidas de protección al medio ambiente. También es muy importante establecer un mecanismo de queja. Y ante esto lo tenemos resaltado y en negritas porque establecer un mecanismo de queja viene de la mano y también es el punto focal del por qué se crea el mecanismo de reclamación de derechos humanos. Las empresas en Alemania, tanto en Alemania como en México, tienen la obligación de tener un departamento o una persona designada para recibir las quejas o recibir alguna denuncia interna para que esto pueda ser resuelto y obviamente investigado internamente dentro de la empresa. Entonces, establecer un mecanismo de queja viene dentro del MRDH como esta herramienta para que las empresas puedan crear estos puentes de diálogo con las personas trabajadoras y poder llegar a alguna resolución que beneficie a las partes. También en el punto número 8 tenemos implementar las obligaciones de debida diligencia respecto a los riesgos de proveedores directos e indirectos, es decir, a toda su cadena de suministro o con todas aquellas empresas que comparten alguna relación comercial y sobre todo documentar y reportar. El mecanismo o establecer un procedimiento de queja viene muy acompañado del punto número 9 sobre la obligación de documentar y reportar todas aquellas quejas que ingresen a través de los mecanismos que tienen que tener las empresas alemanas, por ejemplo, el mecanismo de reclamación de derechos humanos o como lo hemos visto, el MRDH. Si hasta aquí no tenemos ninguna pregunta, vamos a seguir adelante. Y en esta razón, el mecanismo de reclamación de derechos humanos tiene 3 pilares, que es prevenir, proteger y remediar. Estos 3 pilares nos hacen saber que este mecanismo se crea para que pueda ser un puente de comunicación entre las personas trabajadoras y la empresa y con ello crear espacios de diálogo para poder llegar a acuerdos que, como había mencionado anteriormente, beneficien a las partes.
En este caso, en cumplimiento de la obligación que tienen las empresas alemanas de establecer un procedimiento de queja, es que se crea este mecanismo. Es esta herramienta de uso bilateral para que tanto las empresas como las personas trabajadoras puedan ser parte de este mecanismo. Y de siguiente manera vemos que el MRDH es un proceso extrajudicial que busca atender a través del diálogo, la conciliación y la búsqueda de soluciones a violaciones de derechos humanos, derechos laborales y derechos ambientales de las personas en México surgidas por empresas automotrices alemanas o su cadena de suministro, ya sea directa o indirectamente. ¿Y a qué me refiero con que el MRDH es un proceso extrajudicial? Es decir, que si en la actualidad una empresa ya cuenta con un mecanismo interno de queja, el MRDH no viene a suplir estos mecanismos internos de queja y tampoco viene a suplir lo que es la conciliación o los tribunales, ya sea estatales o federales. El mecanismo, supongamos que es este tercer camino que nos crea una tercera o una segunda oportunidad de buscar una solución por fuera de la conciliación o por fuera de los tribunales, es decir, por fuera de lo que podría ser un proceso judicial. Entonces, este mecanismo nos da la oportunidad de que sea más cercano, de poder entender, escuchar y atender las quejas de las personas trabajadoras de forma más pronta y más cercana. Entonces el mecanismo puede convivir y coexistir de total manera y sin problema a la par de mecanismos internos en las empresas e inclusive a la par de los procesos legales que nos marca la Ley Federal de Trabajo. Por lo que el MRDH no suple ni tampoco quita ningún mecanismo o ninguna otra herramienta que conozcamos para la resolución de conflictos laborales. No sé si con esta parte exista alguna duda en específico de que es extrajudicial o algún comentario. Si existiera, lo podemos poner en el chat y si no, también podemos abrir nuestro micrófono sin ningún problema. Entonces, atendiendo que es de manera extrajudicial, el mecanismo es una herramienta amigable que puede convivir con otras herramientas, ya sean internas o de manera legal. ¿Y cómo se construyó el mecanismo? El MRDH fue desarrollado a través de un proceso colaborativo entre empresas automotrices alemanas, organizaciones de la sociedad civil y hay personas expertas en derechos humanos, obviamente teniendo como base la ley de la debida diligencia. Entonces, este mecanismo es vamos a llamarlo como una colaboración conjunta de muchas voces que fueron escuchadas a través de qué pasaba en las industrias para que fuera tomada en cuenta y cuáles son aquellas necesidades de las empresas y también del mundo laboral en específico del sector automotriz para comenzar a generar avances en la protección de los derechos humanos. Y el MRDH es esta herramienta que nos brinda esos avances y esa protección. El MRDH puede ser utilizado por todas las personas que hayan sido víctimas de una violación a sus derechos humanos laborales o derechos ambientales por parte de alguna empresa miembro o alguna cadena de suministro. Y aquí me voy a detener un poco. Cuando hablamos de todas las personas, me refiero a todas las personas. Es decir, que si una persona no tiene una relación laboral o un vínculo laboral, ¿puede usar el mecanismo? Sí puede. ¿Por qué? Y vamos a dar un ejemplo. Un ejemplo sería alguna empresa de la cadena de suministro que esté generando desechos tóxicos en alguna laguna o en algún río. Existen personas que viven cercanas a las comunidades en donde estos desechos se están vertiendo y por lo tanto se comienzan a tener algunas, vamos a llamar, pues podemos decir manifestaciones de salud o algunos percances de salud o desarrollo de enfermedades, los cuales o las cuales están totalmente ligadas con el tiempo y la exposición a estas
desechos tóxicos que se vierten en el agua. ¿Estas personas que viven en esta comunidad pueden hacer uso del mecanismo? Totalmente. No importa que estas personas no tengan una relación laboral, nunca hayan trabajado, no conozcan a alguien que trabaje o inclusive hayan mantenido algún vínculo laboral con alguna empresa automotriz. Solamente necesitas tener una afectación a tus derechos humanos, derechos laborales o derechos ambientales por parte de alguna empresa miembro o su cadena de suministro para poder hacer uso del MRDH. Es decir, que tú como persona trabajadora puedes utilizarlo, pero también como persona que está siendo afectada por alguna empresa de la cadena de suministro o por alguna empresa alemana, empresa miembro del MRDH. El MRDH juega un papel clave en el cumplimiento de la ley de la debida diligencia al ofrecer pues esta herramienta que es el mecanismo alterno, el cual previene, protege y remedia los derechos humanos violentados. ¿Y cuáles son algunos beneficios de esto? Solamente un poquito para tomar en cuenta desde hace cuánto es que el mecanismo comenzó a recibir quejas. El mecanismo comenzó a ser utilizado en México a partir del mayo del 2024. Es decir, que a partir de esta fecha, todas las personas que vivieron alguna violación a sus derechos humanos laborales o ambientales pueden hacer uso del mecanismo, pero solo para las quejas que son actuales o en dado caso de que tu queja aún siga estando vigente, es decir, que la violación aún sigue existiendo, puedes hacer uso del mecanismo. Para aquellas situaciones que tal vez pasaron en 2020, en 2021 o inclusive en años anteriores, el mecanismo ya no tiene jurisdicción, es decir, ya no puede tomarlas si es que no están activas actualmente. Es necesario que todas aquellas quejas que se ingresan al mecanismo sean a partir del mayo del 2024 o sigan vigentes en su actualidad y sobre todo que se hayan cometido en territorio mexicano, es decir, en la República Mexicana. Y con esto vamos a ver algunos beneficios de utilizar el mecanismo. Uno de los beneficios para las empresas es que el MRDH pertenece a los mecanismos alternos de resolución de conflictos como la mediación y el arbitraje. Esto representa ahorros significativos para las empresas ya que evita costos asociados con litigios prolongados, huelgas, pérdida de productividad y daños a la reputación. También el que las empresas tengan un mecanismo alterno crea que las personas trabajadoras tengan una confianza mayor en las empresas, ya que a través de estos mecanismos se puede escuchar la voz de las personas trabajadoras y con ello crear un mejor ambiente laboral. Estos mecanismos pueden reducir los costos de los conflictos laborales hasta en un 50 y 80% dependiendo los casos, debido a que su resolución es más rápida y también tiene temas como la confidencialidad y el tema de ser totalmente entre las partes. También vamos a ver un poquito más adelante que los litigios laborales pueden ser costosos debido a los honorarios de las personas abogadas, los gastos administrativos y el tiempo de dedicación a los procesos judiciales. El MRDH, por su parte, suele ser más rápido y menos costoso. Por ejemplo, un litigio laboral puede costarle a algunas empresas entre 50,000 y 500,000 pesos o más, dependiendo la complejidad de cada caso en específico. Y un proceso de mediación o conciliación puede costar entre las empresas entre 10,000 pesos y 50,000, representando un ahorro significativo, no solo de dinero, sino también de tiempo. También es importante resaltar que hay una reducción en los tiempos de la resolución, es decir, que los tiempos legales los determina un tribunal, pero en el proceso de mecanismo de reclamación de derechos humanos o el MRDH, los tiempos están sujetos a las partes, no a agendas legales. En este tema, un juicio laboral puede durar meses o inclusive años, lo que genera incertidumbre y costos indirectos para la empresa. Por lo tanto, el MRDH ofrece y permite resolver conflictos en semanas o en pocos meses, lo que permite a las empresas retomar operaciones normales más rápido y también dejar de tener estas fugas energéticas y también estas fugas monetarias en situaciones legales. También evita pérdidas por paros y huelgas,
Los conflictos laborales no resueltos pueden escalar a huelgas o paros en muchas de sus veces. Estos mismos generan pérdidas millonarias por la interrupción a la producción. Por ejemplo, en el sector automotriz, un solo día de huelga puede costar a una empresa entre 1 y 5 millones en pérdidas. Aparte de que la imagen de la empresa también se vería dañada al tema de que las personas estén en huelga. El tema de los ahorros en indemnización y acuerdos es algo que también ofrece el mecanismo. El mecanismo permite llegar a acuerdos más favorables para ambas partes, evitando indemnizaciones elevadas o sanciones impuestas por un tribunal, como lo serían todas aquellas multas. Por lo tanto, el mecanismo crea un espacio seguro para que las partes puedan hablar y con esto llegar a una resolución pronta y que favorezca a ambas partes a través de las resoluciones y de los acuerdos. También el mantenimiento de las relaciones laborales es uno de los factores más importantes que el mecanismo brinda. El MRDH fomenta el diálogo y la colaboración. Obviamente con esto incrementando la certidumbre de estar en espacios seguros, libres de violencia y sobre todo en espacios en donde se pueda brindar un intercambio de ideas y generación del diálogo, como se menciona, lo que puede preservar la relación entre las personas trabajadoras, mejorando el ámbito y el ambiente laboral, también con los sindicatos y las personas empleadoras. Esto evita costos asociados con la rotación de personal, como la contratación y la capacitación de nuevas personas empleadas, que pueden presentar entre el 30 y el 150 del salario anual de una persona empleada. Entonces, también tener relaciones laborales sanas con las personas trabajadoras no solo influye a una mayor productividad, sino que también fomenta una mejor cultura laboral. Y sobre todo en ahorros en multas y sanciones. Es importante decir que los conflictos laborales pueden derivar en sanciones por parte de las autoridades si se incumplen las normas laborales. El MRDH ayuda a las empresas a cumplir con la normativa y evitar multas, que pueden oscilar entre los 10,000 y 500,000 pesos, dependiendo de la gravedad de la multa o la infracción. También mejora la imagen corporativa. El MRDH demuestra el compromiso con la responsabilidad social, el compromiso también con el cumplimiento de los estándares internacionales y sobre todo de la Ley Federal del Trabajo o de la normativa nacional. Y algunos ejemplos de los ahorros son los siguientes. Por ejemplo, la planta conocida como SIG se especializa en fabricar componentes de acero y la disputa laboral por la que fue denunciada por la libertad sindical y el contrato colectivo se solucionó por medio de los oficios del gobierno mexicano, que utilizó para ello el mecanismo de respuesta rápida del TEMEC. Este mecanismo de respuesta rápida del TEMEC tuvo que indemnizar a 6 personas trabajadoras con un total de $120,000. Desmantelamiento de las directrices, proveer capacitación sobre negocios colectivos y contrato colectivo, además de una pausa de las exportaciones hacia Estados Unidos provenientes de la SIG. Entonces vemos que la indemnización que la SIG tuvo que pagar a las personas trabajadoras cuando estas mismas fueron a utilizar el mecanismo de respuesta rápida del TEMEC fue mucho mayor que si se hubiera tal vez utilizado el mecanismo o el MRDH para poder llegar a acuerdos. ¿Y cuáles son los criterios para presentar una queja ante el MRDH? Es decir, ¿qué necesito cumplir para yo presentar una queja y sobre todo para que mi queja sea aceptada y pueda ser investigada por este mismo mecanismo? La queja tiene que estar basada en una violación de derechos humanos laborales y derechos ambientales relacionada con alguna empresa miembro, su cadena de suministro o comunidades afectadas por ellas. También la queja tiene que surgir de alguna violación a los derechos humanos laborales, derechos laborales o derechos ambientales ocurridos en territorio mexicano, como ya se había explicado anteriormente. Y lo más importante es que tienen que ser a partir de mayo del 2024 o aún seguir vigente la violación a los derechos humanos o derechos humanos ambientales en la actualidad. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta de qué quejas
sí pueden ingresar y qué quejas no. Si tienen alguna pregunta, las podemos poner y ir revisando. Solamente se necesitan estas tres cositas. Una, que sea parte de la industria del sector automotriz, es decir, parte de alguna empresa miembro del MRDH o de su cadena de suministro. La segunda es que haya ocurrido en territorio mexicano y la tercera, que sea a partir del mayo del 2024 o la violación aún en la actualidad encontrarse vigente. Y aquí vamos a ver cómo se utiliza el mecanismo. Mecanismo de reclamación de derechos humanos. ¿Cómo poner una queja? ¿Se violaron tus derechos humanos y formas parte de las empresas automotrices alemanas o su cadena de suministro en México? Presenta tu queja ante el Mecanismo de Reclamación de Derechos Humanos, MRDH. Tendremos que ingresar a la página mrdh.org. Podrás presentar una queja de forma personal, En representación de una comunidad, sindicato u ONG, de forma anónima si es que así lo deseas, tendrás que llenar una serie de preguntas. lo cual no te llevará más de 8 minutos. Tendrás que describir los hechos de tu queja. podrás adjuntar documentos, audios y o fotografías en forma de evidencia. Cuando hayas terminado de llenar el formulario, se te hará llegar un código de seguimiento de 6 dígitos. Si tu queja es aceptada, la Unidad Coordinadora Mexicana Serial se pondrá en contacto contigo para darle seguimiento. Contáctanos para más información. Muchas gracias. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda sobre el uso del mecanismo, las quejas que pueden ingresar. Bueno, podemos hacer el uso de la palabra o si no también seguir utilizando el chat y al final responderemos todas las dudas. A continuación vamos a ver cuál es el procedimiento de queja una vez que se cree que se puede ingresar o que se tienen las características o los requisitos para ingresar una queja. Lo primero que hace una persona, alguna comunidad o inclusive alguna asociación en nombre de alguna persona o comunidad al ingresar la queja es la recepción de la queja. Una vez que alguna persona trabajadora ingresa la queja, se recibe esta misma a través de la página mrdh.org. Esta página es una página en donde todas las quejas tienen que ser ingresadas y a través de ella se llena un formulario de alrededor 20 preguntas. Estas 20 preguntas van para saber un poquito acerca de la situación de la queja, un poquito acerca del contexto y sobre todo que se explique y se trate de saber si pertenece o no a alguna empresa parte del MRDH y poder esto identificarlo. Una vez que se recibe la queja por parte de la Unidad Coordinadora Mexicana, esta misma unidad coordinadora revisa los criterios de la queja. La queja es analizada por esta unidad para verificar si se cumplen con los criterios esenciales, los cuales recordemos que es que sea parte de la industria automotriz o cadena de suministro, que sea en territorio mexicano y que sea a partir del mayo de 2024 o siga vigente en la actualidad. También a través de la valoración de la queja, que es el paso número 3, la Unidad Coordinadora Mexicana y el Consejo Consultivo valoran la queja para saber si puede ser aceptada. Es decir, que la observan un poco más de cerca para saber si cumple con todos los criterios y las características. En el punto número 4 vemos que sigue la investigación. En esta etapa, una vez que la queja es aceptada, se interviene un panel de personas expertas para que se investigue la situación y emita un informe en un periodo máximo de 1 o 2 meses, dependiendo la situación de la queja en específico.
Algunas quejas tienden a resolverse en un mes, sin embargo hay quejas que también por el contexto de la propia queja pueden llegar a alargarse hasta 2 meses. Por lo tanto, es por eso que el análisis es tan necesario para poder saber qué tan grande y qué tanto tiempo se va a necesitar para resolver esta queja en específico. Este panel de personas expertas son personas que entran para investigar la queja y la problemática en cuestión, pero son expertas en la materia que se investiga. En nuestro paso número 5 tenemos un dictamen. La Unidad Coordinadora Mexicana revisa los resultados del dictamen y este dictamen es emitido por las personas quejas o también un informe, como se puede conocer, y junto con el Consejo Consultivo determinan la vía de solución. Es decir, que las personas expertas investigan y emiten un informe. Este informe tiene que traer no solo el desarrollo de la investigación y qué se observa, sino también algunos puntos para que se les pueda proponer a las empresas para la mejora, la atención y sobre todo las medidas restaurativas hacia la violación o el conflicto en cuestión. Y a través de nuestro punto número 6 existe el diálogo para la solución de la queja. Una de las situaciones y de los escenarios más importantes en el mecanismo es el diálogo. Este diálogo es el que nos ayuda a poder llegar a acuerdos entre las partes y sobre todo a darle una resolución pronta y eficaz. En este diálogo, la Unidad Coordinadora Mexicana dialoga las posibilidades con la empresa o las empresas, pero también con las personas o la persona afectada. Es decir, que se genere un espacio seguro para las partes para poder llegar a un acuerdo. En este caso, si el seguimiento de las propuestas se retoma alguna solución, se da un seguimiento y se incentiva o se invita hacia un espacio de conciliación con el fin de que se pueda generar un convenio para que la empresa o las empresas se comprometan a ejecutar las tareas o las acciones restaurativas para, obviamente, restaurar el daño. Y en nuestro punto número 8 es en caso de que la empresa no implemente o no esté abierta al diálogo a aplicar las recomendaciones, la Unidad Coordinadora Mexicana eleva la situación a nivel corporativo, es decir, a las empresas miembro con las cuales las cadenas de suministro mantienen alguna relación comercial. Este punto número 8 solo sucede cuando las empresas que son cadenas de suministro o inclusive la empresa ante que se emitió la queja no quiere generar o crear espacios de diálogo para poder llegar a un acuerdo entre las partes. Solamente en esa instancia es que se eleva a nivel corporativo. No sé si aquí tienen alguna duda. Igual las dudas las podemos seguir poniendo en el chat. Y bueno, es importante que recordemos los 3 pilares del mecanismo, que es prevenir, proteger y remediar. Y sobre todo que es un espacio y una herramienta que incentiva el diálogo y que quiere ser este puente para que las personas trabajadoras y las empresas puedan generar espacios seguros de escucha en donde se puedan crear acuerdos que generen una pronta restauración del daño y sobre todo esta protección a los derechos humanos laborales y los derechos humanos ambientales. Y si hasta aquí no tienen ningún problema, bueno, ninguna duda o ninguna comentario acerca de la presentación, les vamos a dejar por aquí el link, sobre todo el QR, donde pueden escanearlo e ingresar directamente a la página y también el link de la página o la dirección de la página para que puedan ingresar y puedan navegar en esta página que es el MRDH para poder ver cómo ingresar una queja. También, por otra parte, les dejamos nuestros números de contacto ante cualquier duda o comentario acerca del mecanismo o también si quisieran un poquito más de información o inclusive materiales para poderlos difundir en alguno de los espacios. Y antes de terminar, me gustaría cederle la palabra a mi compañero Fernando para pasar a las preguntas y contestar un cuestionario sobre la impartición de esta plática informativa.
No sé si tienen hasta ahorita algún comentario o alguna duda. Hola, muchas gracias María. Creo que ya tenemos por ahí algunas preguntas. Vi creo que 2 o 3 preguntas. Si gustas ahorita las compartimos. Si Paloma nos puede apoyar a compartirlas para poderles dar respuesta. Eh, bueno, mi nombre es Fernando Montes. Soy el encargado de coordinación de Serial, de la Unidad Coordinadora Mexicana del MRDH, y me gustaría invitarlos a que nos apoyen a hacer un llenado de un cuestionario muy breve de opinión. De la charla del día de hoy, para ver cómo vamos por ahí. Y pues también invitarlos a que sigan conociendo de estos métodos alternos. Creo que el MRDH pues es un mecanismo que viene a brindar apoyo a lo que ya tenemos, ¿no? Por ahí surgen de repente algunas dudas o las comparaciones. Yo creo que es una herramienta más. Es una herramienta más que viene a apoyarnos. Y si bien por ahí leí una de las preguntas, ¿no? Hablaban sobre la violación a los derechos de las instancias gubernamentales, pues creo que vamos navegando contra todas este tipo de violaciones y que hay algo más que nos pueda apoyar y que nos pueda brindar esa esperanza de solución, pues creo que es muy efectivo y es muy bueno para todos, tanto para las empresas, creo que ya se expresaron aquí, nos compartieron como todos los beneficios para las personas trabajadoras, pero muy importante del mecanismo que no se queda solamente ahí, ¿no? No solamente se queda como en la empresa, sino también para la comunidad como tal y toda persona que sea afectada en sus derechos. También puede ser la misma empresa. Los representantes de las empresas también, también pueden ser violados sus derechos humanos, sus derechos laborales o ambientales por otras empresas. Entonces, pues invitarlos a que sigan conociendo y a que sigan haciendo uso de estos mecanismos que nos traen, en este caso de la Ley de la Vida de Diligencia Alemana, y bueno, seguirlos invitando a que nos apoyen con el llenado. Por ahí ya había visto un par de respuestas. Por favor, apóyenos, que nos ayudan mucho cuando les brindamos este tipo de información. Paloma, te cedo la palabra para ver las preguntas que tenemos por ahí y poderles dar respuesta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Fernando, muchas gracias María también por tu presentación. Tenemos aquí en el chat 3 comentarios, preguntas. Voy a la última que tengo. Dice, ¿a dónde acudir cuando no eres trabajador pero te ves afectado? ¿Cuál sería el proceso? Ok, gracias, Paloma. En este caso, si no eres una persona trabajadora, pero te ves afectada, puedes ingresar a el link que les mostré al QR o a la página que es la siguiente. Se las voy a poner esta, que es www.mrdh.org. En esta página, como se muestra en la imagen de la presentación, es un cuestionario que te va a preguntar acerca de sobre qué es la situación que quieres hacer mención o el conflicto el que quieras hacer mención. Te pregunta también si crees, porque algunas personas no saben si la empresa para la que trabajan es cadena de suministro o no, no es necesario saberlo. Pueden ingresar ahí el nombre de la empresa y nosotras, Comunidad Coordinadora Mexicana, tenemos la obligación de hacer la investigación. Entonces, ahí puedes ingresar la queja hacia la empresa y nosotras ya nos encargaríamos de la investigación para saber si se cumple o no con los requisitos. Algo que es importante es que las quejas que no cumplen con los requisitos también tienen un acompañamiento por Serial, pero ya Serial como organización, por ejemplo, si vemos que la empresa a la que tú ingresas ahí no tiene ninguna relación, aún así te podemos brindar una asesoría legal totalmente gratuita. Entonces, no importa que tal vez no se cumpla con este requisito en específico porque se obtendría el seguimiento de igual manera. Excelente, muchas gracias María. Aquí también hay un comentario para conocer tu opinión. Dice, en el caso de México existe una crisis de violación de diversos derechos humanos, incluso por las autoridades. Ejemplo, el derecho de salud. Es muy común que lo viole el IMSS, gobierno. En estos casos, ¿cómo pudiera funcionar la debida diligencia? La empresa cumple, pero el gobierno no. Pero al final se viola el derecho del colaborador.
Claro, aquí creo que es muy importante separar las obligaciones tanto de lo privado como lo público. Cuando estamos hablando de violaciones que vienen ejercidas o ejecutadas por alguna autoridad, estamos hablando de violaciones ejercidas por el sector público. En este caso, el sector público se rige por normativas diferentes a las que se rigen el sector privado. La Ley Federal de Trabajo rige a todas aquellas instancias privadas o empresas privadas en las que se mantiene una relación persona trabajadora-empresa. Entonces, en este caso, la ley de la debida diligencia solamente somete a las empresas, es decir, al sector privado, al cumplimiento de estas leyes. Por el contrario, no puede ser aplicado esto al sector público, ya que existen otros mecanismos como las quejas ante las comisiones tanto estatales como federales de derechos humanos, entre otras, inclusive órganos internos en donde pudieran emitirse estas quejas y que tal vez existe algo parecido al MRDH, pero ya en instancias propias del sector público. Muy bien, muchas gracias. También Marta Cedillo nos pregunta, entonces, ¿esto viene a consecuencia del proyecto de la sostenibilidad corporativa de la Agenda 2030 o por qué se da esta iniciativa o propuesta? Gracias. Justo la ley de la debida diligencia toma muy en cuenta la agenda internacional y con esto los objetivos de desarrollo de milenio o de la Agenda 2030. Es importante que se sepa que Alemania, al ser parte de estos objetivos o de la agenda, también tomó en cuenta sobre todo la sostenibilidad en los trabajos y la importancia que se le está dando también al cuidado del medio ambiente. Entonces, sí es parte de la agenda internacional y sobre todo se tomaron estándares internacionales, no solo de la agenda, sino también de la OCDE, de la OIT, para crear esta iniciativa de la ley de la debida diligencia que obliga ahora sí pues a crear mecanismos como el MRDH. Súper, muchas gracias, María. También hay un comentario sobre un asistente anónimo que quiere crear un convenio académico con Coparmex. En este momento ya no tenemos a nadie de Coparmex, creo que se tuvieron que ir, pero si gustas ponerte en contacto con nosotros y vemos la forma de ponerte en contacto ahí con Coparmex. Y bueno, creo que por ahora ya no hay más preguntas, las respondimos todas y ya también se nos fue el tiempo. Entonces, pues nada más agradecerte mucho, María, también a ti, Fernando, por todo este conocimiento que nos dieron el día de hoy. Y bueno, le cedo la palabra también a Germán. Y muchísimas gracias, Paloma, muchas gracias, María, Fernando, un gran gusto poder colaborar con ustedes en este proyecto que es de suma importancia en nuestro país y en todos los países de América Latina donde estamos trabajando el proyecto PACSID en Perú, en Colombia. De igual manera agradecemos a Coparmex, quien también nos apoya con la difusión y sobre todo seguiremos trabajando de la mano con Coparmex, siendo uno de nuestros socios del proyecto PACSIT. En este sentido, nuestro principal interés sobre todo es en impulsar este tipo de iniciativas y respectivamente sesiones informativas que nos ayuden a impulsar un modelo de desarrollo industrial sostenible y que tengamos un impacto positivo a lo largo de todas las cadenas de valor y sobre todo, bueno, en las empresas que busquen integrarse a cadenas productivas como es la del sector automotriz de la industria alemana. En ese sentido, nuevamente, muchísimas gracias y estamos a sus órdenes, como bien comentó Paloma. Ponemos a su disposición también nuestros datos de contacto, que bueno, a través de Paxit pueden seguirnos en nuestra red social de LinkedIn, que en nuestro caso nos pueden encontrar como Partnership for Sustainable Industrial Development, Germany Pacific. Gracias a todos y excelente tarde.